No siempre hay un final feliz. Segunda parte. Es el título de nuestra reflexión. La Epístola a los Hebreos capítulo 11, versículos 35b al 37 y la primera parte del versículo 39 en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. En cierta ocasión impartía una conferencia en un campamento de jóvenes y hablábamos de lo que significaba seguir a Jesucristo. Uno de los muchachos, muy entusiasmado por el tema, expresó que le gustaría ser misionero y predicar el Evangelio en otros países. Le pregunté: ¿estás dispuesto a pagar el precio por ello? Él pensó que me refería a los costos económicos de la preparación y el viaje y todo ello. Le clarifiqué: no. ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad y sufrir por Jesucristo? ¿Estás listo a sufrir persecución, torturas, prisión e incluso terminar tu vida en una forma cruenta por causa del Evangelio? El joven y el grupo de asistentes quedó en total silencio. La mayoría de cristianos que conozco tienen la idea de que, por creer en Cristo, asistir fielmente al templo a todos los cultos, cumplir con los diezmos y las ofrendas, servir en algún ministerio, predicar el Evangelio y hacer discípulos, ya tienen asegurados un final feliz en sus vidas. Pero si leemos con honestidad y mente abierta las Escrituras, nos daremos cuenta que no siempre se llega al final de la existencia lleno de salud, prosperidad y abundantes bendiciones. El texto que citamos al inicio nos lleva a meditar con toda seriedad en el asunto. Dice que hubo creyentes en Cristo que fueron muertos a golpes, pues no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Dice el texto: fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Por ejemplo, Isaías, el profeta más leído tradicionalmente, porque retrata con mucha claridad al Mesías prometido, su sufrimiento, su venida y su reinado, un siervo del Señor que tuvo la bendición de contemplar la santidad de Dios y ser obediente a su mandato. Él no tuvo un final hermoso. No. Entre las fuentes extrabíblicas existe un libro apócrifo del primer siglo denominado La vida de los profetas. En esa obra de Isaías dice que era de Jerusalén. Murió en tiempos de Manasés, cerrado en dos. Algunos biblistas señalan que la frase aserrados por la mitad que se menciona en el pasaje de Hebreos que ya leímos se refiere a Isaías. En esta misma obra se citan las muertes de los profetas Jeremías, Ezequiel, Miqueas y Amós. Si usted quiere más información sobre esto, puede ver el artículo La muerte de los profetas como clave para entender la muerte de Jesús, y publicado el 22 de junio de 2011 en la página de internet de Tomás García Huidobro.
Continuamos. De Jeremías, la obra citada dice que era de Anatot y murió en Tafne de Egipto, apedreado por el pueblo. De Ezequiel, dice que murió en el país de los caldeos durante el destierro. Allí mismo lo asesinó el jefe de los israelitas por echarle en cara la veneración de los ídolos. De Miqueas, narra que era de la tribu de Efraín. Después de dar mucho que hacer a Ahab, fue eliminado por su hijo Jorán, que lo despeñó porque le echaba en cara las impiedades de sus antepasados. De Amós dice que era de Tecoa. Amasías lo golpeó a menudo. Por fin acabó con él su hijo, golpeándolo con un vergajo, es decir, una especie de cachiporra en la sien. Todavía con vida llegó a su tierra y a los pocos días murió y fue enterrado allí mismo. Si brincamos en el tiempo a la época de los precursores de la Reforma Protestante, comprobamos que Juan Hus murió en la hoguera el 6 de julio de 1415 en Constanza, Praga, por negarse a renegar de Cristo frente a las autoridades de la Iglesia Católica Romana. Por órdenes de la misma institución, Girolamo Savonarola murió ahorcado, su cuerpo fue quemado y sus cenizas arrojadas a un río el 23 de mayo de 1498 en Florencia, Italia. Un siglo después, en Inglaterra, las autoridades eclesiásticas mataron a William Tyndale, traductor de la Biblia a la lengua inglesa. El 6 de octubre de 1536 lo sacaron de su celda para ejecutarlo. Lo amarraron a una estaca. Primero lo estrangularon y después quemaron su cuerpo. Datos de Wikipedia. Cuando analizamos el final de estos siervos del Señor, uno se pregunta, ¿y entonces qué nos queda hacer? Lo que la misma Escritura nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Lo más importante para el creyente en Cristo es cumplir con el propósito para el cual Dios lo trajo al mundo, lo redimió, lo justificó, lo adoptó como hijo y le dio una misión a realizar. Así como Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre, nosotros, que hemos sido escogidos por Él, somos llamados a cumplir su voluntad y de esta manera establecer en la tierra el reino de Dios. Entregarnos con pasión a esta encomienda divina, respaldada y sustentada por Jesucristo y su Espíritu Santo, nos mantendrá firmes en la fe, con paz en nuestro corazón y sin preocupación alguna por nuestro final, pues sabemos que, al partir de aquí, recibiremos la corona de la vida. Amigo que me escuchas, ¿es tu amor por Cristo lo suficientemente firme como para sufrir por su causa? ¿Estás dispuesto a soportar rechazo, insultos, críticas, persecución, prisiones e incluso la muerte por dar testimonio de Jesucristo? Medítalo con seriedad. Que el Señor guíe tus pensamientos. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.